solución que tiene un solo máximo, que se llaman unimodales, y se busca que pues se parezcan, o de alguna forma podamos observar que se trata de un modelo normal, un modelo de la curva normal. Esa es la idea, pero resulta que no siempre ocurre eso. Entonces hay otras metodologías que se usan para el caso de obtener información, de tener en este caso probabilidades para distribuciones que no son normales. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, esas son algunas distribuciones que podemos encontrarnos cuando hacemos la gráfica de la distribución. Es deseable que sean de este tipo, unimodales, y pues si trazas una poligonal por encima de estas marcas de clase, estos puntos que están aquí arriba de la base, más o menos se va a aparecer una curva unimodal, pero también pudiera aparecer una cosa como esta, ¿no? Una curva tipo U, o bimodal, o una tipo J de forma creciente, es una J creciente, puede ser una J decreciente, puede ser multimodal, o una J invertida, u otra forma, ¿no? Estas son algunas de las cosas que nos podemos ir encontrando. Entonces, la idea sería esta. Si tenemos este tipo, entonces, pues vale la pena determinar si las medidas de forma corresponden a la curva normal. Y para eso, pues usamos el sesgo y la kurtosis. El sesgo, pues lo que va a medir es qué tan simétrica es tu curva. Estoy pensando que puedes trazar una curva por encima de estas rectángulos. Puedes estimar una curva como esta. Ahorita déjame mostrarte vista. Puede ser como esta. Imagínate que fuera más o menos esta y que pudieras colocarle encima una curva normal, para aproximar estas probabilidades. Déjame aquí si no tengo forma de trazar una curva por encima de estos datos. Bueno, en otros problemas sí se puede, pero en esta versión de GeoGebra no. La idea es trazar una curva. Entonces, que sea simétrica significa que si tienes el máximo a la izquierda de la abscisa que corresponde al máximo, pues tengas en la misma área que la abscisa que corresponde, bueno, a la derecha de esa abscisa que corresponde al máximo vas a tener también la misma área, es decir, 50% y 50%. Y entonces eso lo mide el sesgo, puede ser positivo o negativo. Hay varias formas de medir el sesgo. Esta es una curva que no está insesgada. Cuando no está insesgada, pues, la media aritmética, la mediana y la moda son iguales, son idénticas. Los tipos de asimetría que se pueden presentar, bueno, pues son
Esta tiene sesgo negativo, es decir, tiene más área del lado izquierdo. Cuando tiene más área del lado izquierdo, vas a encontrarte que la media aritmética va a estar más a la izquierda. Después de ella va a estar la mediana y por último la moda. La moda viene siendo el máximo. Pero también puede ser asimetría positiva o cargada a la derecha. Aquí va a estar la moda, pero la moda siempre va a ser más pequeña que la mediana y más pequeña que la media aritmética. Eso tiene sesgo positivo. ¿Cómo se calcula el sesgo? Pues con estas cantidades. Hay dos coeficientes que aquí aparecen. Bueno, aparecen varias formas. El más socorrido es el que más se utiliza es este. Tomar la media aritmética, restarle la moda y dividir entre la desviación estándar. Ahí te va a dar un signo positivo o negativo, y dependiendo de eso, pues ya puedes decir que está sesgada a la izquierda o está sesgada a la derecha. La parte numérica te va a decir qué tan sesgada, y si hay mucha diferencia entre las dos, pues, pues va a tener muchas áreas a la derecha. Por ejemplo, si este es más grande que la moda, va a tener mucha más área a la derecha que a la izquierda. Pero también ahí está otra forma, que es también del mismo Carl Pearson. O también hay otra forma de medir ese sesgo, pero ya con otras medidas de posición, que son los cuartiles. Cuando son datos no agrupados, se utiliza el coeficiente de Fisher. La kurtosis, ¿qué es? Bueno, pues a veces la distribución, la curva, pues es muy aplanada. En este caso sería, aquí están más los dibujos. La anticúrtica es aplanada. Aquí está más aplanada esta, la voy a quitar de aquí. La voy a pegar por acá. Y esta la voy a pegar acá. Bueno, entonces puede ser leptocúrtica, es decir, muy aguda, puede ser platicúrtica, muy aplanada, o puede ser mesocúrtica, que se parece a la curva normal. Dicen algunas personas que tiene forma de campana, pero yo no sé exactamente si tenga forma de campana. Algunas personas. Bueno, entonces, ¿qué significaría que nuestros datos tienen esta distribución platicúrtica? Pues sería una situación muy mala. ¿Por qué mala? Pues porque si estoy considerando que la media aritmética corresponde a este máximo, lo que yo estaría observando que es que hay mucha dispersión en la información que estoy obteniendo. Se dispersa mucho. En la platicúrtica, digamos, las medidas que se tienen, pues difieren mucho del valor central, o sea, la variación es muy grande con respecto al valor central. ¿Sí? Entonces, no es deseable que tengas unas mediciones y que tu gráfico sea de este tipo, no es deseable. Pues pues digamos, sería aceptable. Este sería aceptable. Y sería preferible que fuera muy aguda tu curva normal. ¿Por qué? Porque la media, que está marcada aquí, tendría muy poca variación. Entre más leptocúrtica fuese, pues es mucho mejor, porque si tus datos, tu información, tus mediciones son precisas, porque tienen poca variación, son más precisas. Entonces, la kurtosis es una medida que sirve para apreciar el grado de que una curva de distribución de frecuencias es alta o aguda, o más achatada o más aplastada. Pero dentro de la cuestión de las mediciones, pues es importante que sean de preferencia leptocúrticas, o lo menos, pues que sean mesocúrticas, pero no de esta forma. Eso más adelante lo van a revisar. La curva tiene estas cualidades, y la curva normal estandarizada, y también estas curvas que cumplen estas condiciones de ser con kurtosis igual a 0.263, la altura máxima se encuentra en 0.399, tiene dos puntos de inflexión de esta curva, y se encuentran en menos una desviación estándar, coma, 0.243, y desviación estándar, coma, de 0.242. Si la desviación estándar vale 1, pues entonces sería 1,243, etc. El coeficiente de kurtosis se puede calcular generalmente con esta fórmula, que es la de Bowley. Aquí no dice que sea Bowley, pero es la de Bowley. Este es Bowley. También se puede calcular con la coeficiente de kurtosis de Fisher mediante esta manera.
que también pues, es laboriosa porque están estas diferencias elevadas a la cuarta, y tiene una tabla para identificar si tu curva es planticúrtica, normal o leptocúrtica. Si es menor a 3, pues es plana. Si es igual a 3, pues es como la curva normal. Y si es mayor a 3, pues es muy aguda, que sería lo deseado. Y se usa, por ejemplo, este rango semicuartílico dividido entre el porcentil. Bueno, 2 veces el porcentil, el rango porcentil. Entonces, eso te va a dar una medida de la curtosis. Si es plana, pues es menor que 2.263. Si es mesocúrtica, igual a 0.263. Y si es leptocúrtica, mayor a 0.263. Aquí viene un ejemplo. Dicen, bueno, pues ahí tienes unos datos, determina el sesgo y la curtosis. Entonces, para encontrar el sesgo y la curtosis, calculas los cuartiles, la mediana, ¿y qué otro dato? Bueno, más te piden la curtosis, ¿no? A lo mejor el sesgo lo calculan de otra manera. Bueno, si el sesgo lo calculan con otro coeficiente y les da negativo, significa que tienes más área del lado izquierdo. Y luego la curtosis, pues se calcula como esta diferencia de cuartiles entre 2 veces, bueno, lo que se denomina rango semicuartílico, que es 2 veces la diferencia entre el porcentil 90 y el porcentil 10. Y eso te da 0.0909. Lo comparas, este resultado que está aquí, lo comparas contra este. Entonces, 0.0909, estarías bajo esta condición. Entonces, tu curva, si fuera una curva para estos datos, lo cual, pues ahorita se antoja como absurdo, porque dices, bueno, como con 12 datos voy a hacer la gráfica. Pero bueno, esa es la información que te da esta medida, pues sería planticúrtica, ¿no? La forma que se puede representar todo sería una curva planticúrtica. Bueno, ¿qué más vimos? ¿Qué más hicimos? Ya vimos también algunos ejercicios del Dart Quiz. Vamos a entrar a ver esto, que se llama distribuciones muestrales. Entonces, en las distribuciones muestrales tenemos que hablar de lo que se llama el teorema del límite central, el cual nomás vamos a hablar de ese enunciado, pero no vamos a entrar a ver cómo se deduce ese teorema, porque un teorema pues debe demostrarse, ¿no? Pues nosotros no vamos a entrar a eso. Y bueno, entonces primero tenemos a considerar que tenemos un muestreo aleatorio de muchas observaciones, son n observaciones. Estas son las variables que se generan. Las variables se representan con x1, x2, xn. Y los resultados numéricos son minúsculas y se le llama muestra aleatoria. Todo ese conjunto de datos, son de 1 hasta n, son la muestra aleatoria. Entonces, la idea es la siguiente. Tú vas a tener una función de estas variables, dado que cumplen la condición de que son independientes, tú puedes multiplicar todas estas funciones que dependen de estas variables. En otras palabras, imaginemos que tenemos, no sé, un conjunto pues, que tiene una cierta cantidad de datos. No sabemos cuántos datos sean, es una cantidad infinita. Y queremos saber el comportamiento de esa población, pues tomando una muestra. Es lo que busca la estadística, ¿no? Tomar una muestra y con esa muestra saber cómo se comporta toda la población. Entonces, imaginemos que tomamos una muestra de 10 elementos. Esos 10 elementos podemos representarlos así. Tres puntos suspensivos, coma, x10. Ahí son 10 elementos en la muestra. Pero resulta que estos 10 elementos, en la forma que fueron elegidos, pues aquí digamos son números, pero se puede elegir otra muestra igual, del mismo, con nuevos lugares. Pero esta forma de elegir las muestras te genera 10 variables. No sé si me entiendan. Estos datos, construidos de esta manera, generan 10 variables. Y las variables se ponen con letra mayúscula. A ver, más o menos sería esto. Vamos a hablar de una cosa más sencilla. Un estudiante
calificaciones. Ah, tres calificaciones, no. Déjame pensar en otra cosa. Bueno, si una persona para hacer sus cálculos de su calificación requiere de tres objetos, tres resultados numéricos, que podemos representarlos así. X1 es la calificación del primer departamental. X2 es la calificación del segundo departamental. Y X3 sería la calificación del tercer departamental. Pero los números que pueden aparecer aquí en X1 van a ir desde 0, 1, 2, 3, hasta 10, ¿no? La variable X2 pues toma los mismos valores, exactamente los mismos valores, 0, 1, hasta 10. Y la tercera variable también puede tomar los valores 0, 1, 2, puntos suspensivos, hasta 10. Si se dan cuenta, los valores son los mismos, pero la asignación que se está haciendo es X1 es la primera calificación, X2 es la segunda, y X3 es la tercera calificación. Y esas asignaciones generan variables. Entonces, cuando tú eliges, imaginemos ahora que pues tenemos, no sé, 100 botellas de refresco, de Coca-Cola. Y queremos hacer un muestreo para saber si de esas 100 botellas de Coca-Cola, pues tienen el grado de azúcar adecuado, por ejemplo, que tenga el grado de azúcar adecuado. Entonces, tenemos que abrirlas. En este caso sería un muestreo destructivo, porque pues tendríamos que destruir en este caso el elemento de la muestra. Y bueno, se puede, si numeramos las botellas de 1 a 100 y vamos a elegir, por ejemplo, 4, pues se pueden haber elegido en la muestra la botella 1, la 3 y la 5 y la 7, por ejemplo, en ese orden. Entonces, en ese orden tendríamos 4 variables, porque la primera botella se eligió, se pudo haber elegido la 1, la 2, la 3, la 4 o hasta la 100. O en la segunda elección, para la segunda, elegir el segundo elemento de la muestra, se pudo haber elegido la botella 1, la 2, la 3, hasta la 100. Y la tercera lo mismo, y la cuarta lo mismo. Y todos esos arreglos que se hacen, pues generan pues una cierta cantidad de muestras, que ahorita no vamos a entrar a saber cuántos son. Se pueden calcular. Bueno, es más, ¿por qué no las calculamos? Vamos a calcularlas. Para calcular el número de muestras, pues usamos alguna técnica de conteo. Pues, esas muestras serían conjuntos, ¿no? Y la forma de calcular pues esos conjuntos es a través de la técnica que se llama combinaciones. Entonces yo tendría que calcular para saber cuántos conjuntos son, sería 100 combinación de 4, ¿no? Combinación 4. ¿Cuánto me va a dar esto? Usamos la calculadora. Aquí ponemos 100, y luego para sacar la notación de combinaciones con Shift, y donde está NSR, le pongo el 4, y tendríamos una cantidad fabulosa de muestras, 3.921.225 muestras. Una cantidad muy grande. Bueno, entonces, lo que te dice el teorema central es que tú puedes generar todas estas muestras. Aquí, bueno, aquí viene el teorema central. Dice que se obtiene una muestra de la población muestral, entonces la media X barra de tus datos de la muestra sigue un comportamiento de distribución normal. Si los datos de la muestra no siguen una distribución normal, la distribución muestral es aproximadamente normal, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea grande. Entonces, déjame traducirlo de otra manera. Tú tienes una muestra, la extraes de una población. Tú no sabes que la población sea normal, no se sabe. Pero bueno, si se supiera que es normal, pues a todo dar, porque entonces la muestra también sigue un comportamiento normal, siempre y cuando los elementos hayan sido elegidos al azar. Esa es la condición. Dicen, bueno, pero ¿qué tal si no es la distribución, la población inicial no es normal?
Pues tampoco te preocupes. La condición para buscar la normalización dentro de la muestra es que se elijan por lo menos una cantidad suficiente de datos. Es decir, que la muestra sea suficientemente grande. De manera empírica, o sea, de manera usando la experiencia, se dice que a partir de 30 datos ya es una muestra grande. Eso es lo que dice el teorema intercentral, pero claro, lo que dice y cómo demostrarlo, pues es otra cosa, ¿no? La demostración es bastante complicada. Y nosotros no tenemos que usar esto, sino simplemente esos resultados para calcular. Entonces vamos a reescribir este enunciado que está aquí, de otra manera. El teorema central del límite considera que tienes x1, x2, x3 hasta xn variables aleatorias. Son variables. Ahorita no son datos, son variables. Recuerda que esta variable puede tomar, si son cinco datos, esta variable puede tomar el valor del primer dato, el valor del segundo dato, el valor del tercer dato, el valor del cuarto, el valor del quinto. Igual también la segunda variable puede tomar esos cinco datos que no están cambiando. Puede tomar cualquiera de esos cinco valores. O puede tomar esos cinco valores que ya están establecidos como fijos. Y también ¿Sí? O sea, tú puedes tomar una muestra de tamaño 30 a pesar, fíjate bien lo que estoy diciendo, a pesar de que son cinco datos. ¿Cómo es eso? Bueno, muy fácil. Físicamente sería lo siguiente. Tomas una urna, una caja de cartón, pones tus cinco datos ahí, son cinco papelitos, los echas a la urna, los revuelves, metes la mano, extraes un dato y la anotas. ¿Sí? Pero ese papelito lo vas a regresar a la urna. O sea, es con reemplazo. Vuelves a revolver tus cinco papeles, extraes otro, anotas en tu cuaderno qué resultado tuvo. Vuelves a dejar como estaba el papelito, doblado, etcétera, etcétera. Vuelves a revolver los elementos de la urna y así sigues el proceso hasta que seleccionas 30 veces. Como te puedes dar cuenta, la población es infinita, a pesar de que tiene cinco elementos. La población de muestras es la que es infinita, no la de los, no la de los, no la de los, no la población real. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso yo les digo, tú puedes sacar una muestra de tamaño 30 a pesar de que nada más hay 5 elementos. Claro, se van a repetir los elementos, pero eso no importa. Bueno, entonces, dice el teorema que pues las esperanzas de cada una de las variables es la misma. Si yo saco la esperanza de x1, x2, pues es la misma. Porque cada uno de esos toma en cuenta la esperanza, se calcula con la misma cantidad de datos, y también y también esta. Lo que podría cambiar es el orden y que aparecen los elementos dentro de esas variables. Y que esta esperanza de cada una de estas variables se representa con la misma media. Y la media de la población se representa con esta letra U. Mientras que la varianza, pues también resulta que son iguales para cada una de las variables. Y se representa con la letra sigma cuadrada. Y que entonces, pues vas a generar una nueva variable que se representa de esta manera, que es raíz de n, que se multiplica o que multiplica a x barra menos mu entre sigma. Más esto, si ya lo reconociste, pues es ni más ni menos que lo que tú le llamaste estandarización en la curva normal. Es decir, este teorema central del límite se apoya en esta situación de que todas las muestras que tú estás generando siguen una distribución de tipo normal. Entonces, pues x barra, donde x barra, pues es esto que tú ya calculaste de antemano, digamos, en la estadística descriptiva. X barra es la media aritmética. Ahora la media aritmética se va a escribir de esta manera. Bueno, ¿y cómo se escribiría la media poblacional? Pues igual, nada más que aquí pues iría de
Si son infinita la población, sería desde el primer dato hasta el infinito, ¿no? Pero digamos, la herramienta para el cálculo es la misma, dado que sea la muestra o que sea la población, es la misma forma. Claro, nosotros vamos a considerar siempre que estamos trabajando con muestras. ¿Sí? Bueno, entonces, dice que esta distribución que corresponde a esta nueva variable, es una nueva variable, va a converger a la distribución normal. Esta es una distribución que no es normal, pero a medida que la n es suficientemente grande, cuando tiende a infinito, pues esta distribución, esta variable, y su distribución que corresponde a esta variable, va a ser una distribución de tipo normal. Dice, en otras palabras, la probabilidad de la que la variable un pueda aproximarse usando las probabilidades de la variable normal estándar, siempre y cuando la n sea grande. Un valor n mayor o igual a 30 datos garantiza que la aproximación sea adecuada. Pero esto es empírico. Esto no es el teorema central del límite, que sean más de 30 datos, ¿no? Mayor o igual a 30 datos. Eso no se establece ahí. Entonces, viendo que sí se cumpliría pues esa situación de que tenemos 30 datos y que los datos, cada uno de los datos fue elegido de manera, siguiendo un proceso al azar, entonces sabemos entonces que podemos trabajar ya con la curva normal. De la aplicación del teorema del límite central se encuentran los siguientes resultados. La distribución de la media X barra de las muestras obtenidas de la población tienden a ser normales y la gráfica de la distribución fundamental será adecuada. A ver, ¿qué se está diciendo? Nuevamente, si la población de antemano tú sabes que es normal, que a veces eso no se sabe, si la distribución es una distribución normal, este, eh, si tú tomas una muestra aleatoria, aunque no sea de 30 datos, pues va a seguir una distribución normal. Y si la distribución no es normal, pero tu muestra es de 30 datos o más, entonces la forma en que tú estás eligiendo los datos al azar te genera una distribución normal. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿para qué queremos una distribución normal? Queremos una distribución normal para poder usar las tablas normales y para poder calcular probabilidades. Esa es la idea. Bueno, entonces la media muestral mu x barra es sensiblemente igual a la media poblacional. Aquí nos vamos a dar cuenta que hay tres medias aritméticas que simplemente se van a llamar medias. ¿Cómo que tres medias aritméticas? Sí, una que es la de la muestra. Tú tomas una muestra cualquiera, una sola muestra, y tomas los datos, los sumas sus valores, lo divides entre el número total de ellos, y tienes una media que se llama media muestral. Hay otra que se llama media poblacional, que generalmente nunca se conoce, y que nunca la vamos a conocer, y se le va a llamar parámetro de la población. La media va a ser un parámetro de la población, pero no se va a conocer. La aproximamos por medio de la media de la muestra. Ese proceso se llama estimación, pero además hay otra media, que resulta de cómo estás realizando el muestreo, cómo estás encontrando esa muestra, si la hiciste con reemplazo o sin reemplazo, te genera otra distribución que se llama la media de la distribución muestral, y esta se simboliza así. La de la muestra es una X con una raya arriba, se llama X barra. La media de la población es la letra mu, que es una letra griega, es una M griega, que es esta, pero esta otra que aparece aquí es la media de la distribución muestral y esta pues relaciona cómo se hizo el muestreo, cómo se está realizando el muestreo con los datos. También vas a tener tres desviaciones estándar. ¿Cuáles son? La desviación estándar de la población, la desviación estándar de la muestra y la desviación estándar poblacional. Pero no se te olvide que son tres, no son dos, son tres.
La estimación del valor de la media de la población se basa en una sola muestra de tamaño n, considerando que la aproximación de esta variable es aproximadamente normal. Al aumentar el tamaño de la muestra, la probabilidad de extraer valores extremos se hace notoriamente menor. Es decir, si fuera planticúrtica nuestra distribución, o sea, si empezaran a poner valores muy a la izquierda, muy a la derecha, esa probabilidad de extraer valores extremos es mucho menor cuando hacemos todo este proceso de elegir muestras aleatorias, de manera aleatoria. ¿Cómo se puede elegir una muestra aleatoria? Bueno, pues ya lo vimos en un ejemplo. Con los números aleatorios hay paquetería, hay aplicaciones que te permiten encontrar supuestamente números aleatorios. Y si no tienes paquetería y no es muy grande la cantidad de datos, pues entonces lo que puedes hacer es poner papeles, numerarlos, y cada elemento de los papeles que está dentro de la caja, pues va a simular al dato que tú vas a elegir. Esa es otra forma, ¿no? Pues cuando no hay pues, los medios tecnológicos, bueno, pues recurre uno a los medios físicos para poder emular pues la situación. Bueno, vamos a empezar a estudiar la distribución muestral de medias. Entonces resulta que desde 1920, se le dio mucha preponderancia a la situación del estudio de esta estadística que se llama estadística inferencial. Aquí ya comienza la estadística inferencial. Hacer inferencias es sacar conclusiones, ¿sí? Bueno, entonces se le dio mucho auge, sobre todo los gobiernos, empezaron a dar mucho auge y empezaron a hablar, bueno, pero en particular, bueno, la estatura promedio de una persona, de un ciudadano, ¿cuál será? Mm, ¿Cuál será el peso de una persona media? ¿Cuál será el ingreso medio de las personas? El ingreso medio. El ciudadano medio, ¿por quién podría votar? ¿Por qué candidato podría votar? Entonces se le dio mucha preponderancia a toda esta situación y empezó a utilizarse en muchas áreas de conocimiento. En la medicina, por ejemplo. ¿Qué cantidad de triglicéridos se considera normal en una persona? Bueno, no era un valor, no es un valor fijo, es un intervalo, pero tiene un límite, ¿no? ¿Qué cantidad de glóbulos blancos o glóbulos rojos debe existir en la sangre de una persona? ¿Qué cantidad de litros de sangre tiene una persona? Bueno, pues algunos van a decir, pues 4.5 litros. Otros te van a decir, no, depende de la estatura, depende de la edad, anda entre 4 y 5. ¿No? La cantidad de glóbulos blancos y rojos depende, bueno, se oye mal, pero dicen que depende de la raza, ¿no? Hay personas que son más fuertes que otras por su raza. Eh, en las cuestiones, digamos, económicas, se empezó a plantear, pues, acerca del ingreso medio de una persona que, por ejemplo, se dedica pues, al comercio, ¿no? Algunos meses vende bien, otros vende mal. Y entonces, bueno, el gobierno dice, bueno, pues vamos a establecer una tasa sobre los ingresos. Si gana tanto, de tanto a tanto, pues me tiene que pagar un impuesto, pero si gana menos, pues va a pagar un poco menos, etcétera, etcétera. Igual en la cuestión del consumo, ¿no? Por ejemplo, de agua o de electricidad, pues tienes ahí, por ejemplo, intervalos que pues son construidos considerando esta situación, un consumo promedio. Una persona, por ejemplo, cualquiera en su domicilio, digamos, no va a consumir, por ejemplo, por decir algo, 300 kilowatts o 200 kilowatts en un bimestre, ¿no? Hay variaciones, pero lo que importa es un valor que represente ese consumo, porque eso permite planear y decidir, por ejemplo, en este caso de una empresa que se dedica a la electricidad, eh, ¿cómo podríamos llamar? La generación de esa electricidad, pues ver la posibilidad de crear más instrumentos que generen electricidad si hay mayor demanda,
o reducir incluso las plantas que la generan, ¿no? Si hay menor demanda. Lo mismo lo hacen, por ejemplo, los dueños de o los gerentes de las cadenas de centros comerciales. Determinan ellos en qué época existe mayor demanda y a qué hora existe mayor demanda de servicios, pues en este caso de que paguen de cajeros, me imagino que son cajeros o de cajeras en los centros comerciales. Entonces, hay una mayor o menor demanda dependiendo de la hora, ¿sí? Están abiertos de 7 a 10 de la noche. Hay una cierta hora en que sí acude más gente que otra. Y entonces, o hay días en que la gente ocurre más a esos centros comerciales que otros. Y entonces hacen una planeación, pues, y de eso lo utilizan, pues, desafortunadamente para a veces eliminar gente. No tanto para contratar, sino para eliminar gente. Bueno, entonces, eh, vamos a revisar primero esta situación. Hay un tipo de muestreo que podemos realizar, un proceso de muestreo que consiste en sacar de manera aleatoria elementos de una muestra, pero puede ser con reemplazo de datos, es decir, como acabo de yo de comentar hace un momento, donde tenemos una caja, tenemos papeletas y esos papeletas se pueden regresar al mismo lugar. Entonces, con reemplazamiento de datos, tenemos que la media de la distribución muestral de medias, pues es la media de la población, concuerda con este resultado. Si tú tomas la media de la distribución muestral de medias, te va a dar la media poblacional. Y si calculas la desviación estándar de la distribución muestral de medias, pues va a ser igual a este resultado. La media verdadera, la media poblacional, dividida entre raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Esto está muy raro, pero ahorita lo vamos a ir tratando de aclarar. Las expresiones mu x barra y sigma x barra se utilizan en la fórmula de estandarización para el cálculo de probabilidades. Si la población es finita o bien si el muestreo es con reemplazamiento, se calcula de la siguiente manera. Entonces, cuando ya no se reemplazan los datos, entonces la distribución toma otra forma. ¿Qué forma? Bueno, pues, en este caso la media de la distribución sí concuerda con la media poblacional, que pues generalmente no la conocemos, pero ahorita en el problema que vamos a trabajar nosotros, que es una especie como de simulación, y a nuestra población le vamos a llamar, eh, eh, bueno, va a recibir un adjetivo esta población, porque es muy pequeña, pero nos va a servir para darnos información de lo que está pasando. Eh, Cuando es sin reemplazo, tienes una población finita, y cuando es con reemplazo, pues se genera una población infinita, porque nunca se van a acabar los datos, ¿no? En cambio, si no regresa los papeletas a la urna, pues se va a llevar un momento que ya no vas a poder seleccionar elementos. Entonces, esto se calcula mediante este proceso. Esta desviación estándar tiene que ver con esto. Entonces, se parece mucho, tiene sigma t raíz de n igual que aquí, pero aparece otro factor que se llama corrección por población finita, ¿sí? Básicamente, esto tiene que ver con una distribución de probabilidad que es la binomial, esta, tiene que ver con la binomial. Y esta otra tiene que ver con la distribución hipergeométrica. Se relaciona con la distribución hipergeométrica. Bueno, el tamaño de la población, si el tamaño de la población aumenta, si tu población, que digamos era de 5 datos, aumenta a 100 o aumenta a 1000 o a 100,000, entonces esta cantidad va a tender a 1 y lo podemos mostrar. Fíjate, si el límite de n, cuando n tiende a infinito, o sea, el tamaño de la población crece mucho, y n representa la muestra, n minúscula representa tu muestra, este límite va a ser 1. La justificación es la siguiente. Eh, el límite de esta cantidad que está dentro de la raíz cuadrada puede ser calculado también de la siguiente manera. Este límite puede entrar dentro de las raíces o potencias, son propiedades de límites, y quedaría de esta manera. Luego dices, bueno, si yo sustituyo directamente infinito entre infinito, infinito menos n, aunque la muestra sea muy grande, y luego acá infinito menos 1, pues sigue siendo como infinito entre infinito, entonces determina. Y al determinarse, pues te lleva esto a utilizar algún método para calcular el límite, tratando de evitar esa situación de indeterminación. Entonces, una situación que se utiliza es dividir entre la variable que tenga mayor potencia.
En este caso la variable es n y la potencia es la misma, tiene la potencia 1. Entonces divides en este caso entre la variable en el numerador y denominador, y entonces eso te permite quitar esa indeterminación, porque fíjate, n entre n es 1 y menos n entre n mayúscula, pues te queda de esta manera, ¿sí? N entre n es 1 y aquí este va a ser 1, te queda de esta manera. Después ya aplicas el límite porque ya no se indetermina. Al aplicar el límite, resulta que le aplicas el límite a esta constante y no le hace nada, y tampoco a esta. Pero a este cociente sí se lo lleva a cero, porque si este crece mucho, aunque la n sea muy grande, pues este va a ser cero. Y también 1 sobre n, también este valor de este cociente bajo este límite de cero. Entonces te queda 1 sobre 1, que es 1. Entonces, ¿qué se está concluyendo aquí? Pues a medida que tu población, que es finita, va a ir creciendo, a hacerse muy grande, este factor de corrección por población finita vale 1. Y entonces, este va a tender a ser precisamente este, ¿no? Esta misma desviación estándar, porque este va a valer 1. Ejemplo, vamos a hablar de una población hipotética. Es una población muy pequeña que dices, bueno, eso es una muestra. No, le vamos a llamar población, y eso nos va a permitir, pues, obtener algunas conclusiones, obtener algunas hipótesis del comportamiento de una población. Aquí tenemos el dato 2, 3, 5 y 7. Imaginemos que esa es una mini población, ¿no? Muy chiquita. Te piden calcular la media de la desviación estándar de la distribución muestral de medias para los casos con reemplazamiento y sin reemplazamiento. Entonces, la n mayúscula representa el tamaño de la población, que aquí estamos diciendo que es 4, ¿no? Y que a partir de esta población queremos formar muestras. Ahorita se me ocurre que fuera de tamaño 2, pero puede ser de otro tamaño. Por ejemplo, de tamaño 3, de 4, incluso de 5, de 6, no importa. Yo puedo formar muestras donde se repiten los datos, ¿no? Porque se pueden reemplazar los datos, cosa que no puede ser cuando es sin reemplazamiento. Ok, entonces, ahorita nada más que sea de tamaño 2, ¿no? Y entonces podemos calcular cuántos elementos podemos tener antes de hacer los cálculos. Entonces, ¿cuántos arreglos, como se repitan los datos, podemos tener? Porque es un reemplazamiento, se pueden repetir los datos. ¿Cuántos podemos tener a partir de estos 4 objetos? Pues podemos usar una técnica de conteo, que es ordenación con repetición, de estos elementos en los elementos que estamos considerando. Aquí, pues, debo cambiar una m por una n, ¿no? Se me olvidó cambiarlo. Pero en realidad, pues, se calcula como 4 al cuadrado, porque son 4 elementos diferentes, y al cuadrado porque se van a tomar de 2 en 2. O sea, las parejas que pueden aparecer, por ejemplo, podría ser parejas porque son de tamaño 2 la muestra, o conjuntos de tamaño 2 si quieres llamarlo también así. Puede pues, aparecer el 2 con el 3, el 2 con el 5, el 2 con el 7, pero también el 2 con el 2. Aquí también podría aparecer el 3 con el 2, el 3 con el 3, el 3 con el 5, el 3 con el 7. Son en total 16. Se calcula de esta manera, con las relaciones con repetición de 4 al cuadrado, que son 16. Entonces decimos, tiene 16 muestras de tamaño 2. Ya hemos visto cuáles son. O sea, podríamos escribirlas también, como acabo de comentar ahorita un momento. La media poblacional y la desviación estándar poblacional podemos calcularlas pensando que esta es la población. ¿Cómo se calculan si fueran la media poblacional? Pues sumando y dividiendo entre el total, que son 4, le da 4.25. Bueno, y la desviación estándar, bueno, la desviación estándar tenemos pues, dos métodos. Podría ser con la fórmula reducida o directamente con la definición. Aquí se calculó con la definición. Se toma el dato, se le resta la media, se le va al cuadrado, y luego más el otro dato, se le resta la media, se le va al cuadrado, etc. Y te da esta desviación de estándar, porque lo que está dentro es la varianza, y ya se le sacó raíz cuadrada y te da esto. Entonces, ¿cuáles serían los elementos si ahora aquí yo quiero describirlos? Ah, bueno, sería el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 5, el 2 con el 7, etcétera, que son en total 16 elementos. Aquí los puedes ver. Esta es una distribución muestral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya entramos a estadística inferencial. Ya estamos viendo distribuciones de muestras. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No, profesor. Por mi parte, no. Bueno,
Ahora fíjate, de esta distribución muestral le voy a calcular la media. Voy a calcular la media en cada una de estas. ¿Cuántas medias crees que van a salir? Pues 16, ¿no? 16. Aquí están calculadas. Son 16 medias. Ahora, en el proceso que hacemos, que tendríamos que hacer nosotros en teoría, para hacer un muestreo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues elegimos una muestra al azar, pero aquí tenemos 16 muestras, y cada una de estas muestras es equiprobable. Cada una de estas es equiprobable. Pero nosotros no vamos a sacar, si vamos a hacer una investigación, vamos a elegir la muestra de manera aleatoria, los elementos de manera aleatoria, pues no vamos a hacer una cantidad muy grande de muestras, no los vamos a comparar, eso no se va a hacer, eso no se va a realizar. Pero lo que estemos viendo aquí es cómo se distribuyen estas muestras. Resulta que si fueran una cantidad mayor de datos y tomáramos estas medias siguen una distribución normal. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Todos los números que te salgan por aquí, si haces una tabla y los organizas y los empiezas a graficar, primero te va a dar rectángulos, porque vas a hacer un diagrama de barras, y después te vas a dar cuenta que esos rectángulos van a tener más o menos la silueta de la curva normal. Bueno, ahora aceptemos, ya que tenemos estas medias, que tuvieron que calcularse pues a la mano. 2 más 2 entre 2 te da 2, ¿no? 2 más 3 entre 2 te da 2.5. 2 más 5 entre 2 te da 3.5. ¿Me entienden? 2 más 7 entre 2 serían 4.5. Son estos. ¿Me entienden? Ok, sí, profe. ¿Sí? Fíjense, se sacó la media de cada una de estas. ¿Pero para qué? Uno dirá, pues, ¿para qué? Pues para encontrar la relación que existe entre entre estas cantidades. Queremos mostrar que esto es cierto, que la media de la distribución muestral de medias es la media poblacional y que la desviación estándar de la distribución de medias es la desviación estándar poblacional entre la raíz de n. Esa es una forma empírica de hacerlo. Después vamos a hacer ya un poco con otra herramienta que es la esperanza y vamos a llegar a unas conclusiones. Bueno, entonces tenemos ya esto, tenemos estas medias. Ahora vamos a tomar todos estos valores y los vamos a meter a la calculadora. Todos estos valores los metemos a la calculadora y vamos a encontrar que la media vale 4.25. La media de esta distribución, de esta distribución de 16 medias, son 16 datos. Entonces sumaríamos 2 más 2.5 más 3.5 más 4.5 más 2.5, etcétera, hasta llegar a 7. Nos sumamos todos esos datos y los dividimos entre 16 y nos va a dar 4.25. ¿Y qué hemos ganado con esto? Pues hemos ganado de que la media de la distribución muestral de medias es igual a la media de la población. Dice uno, bueno, sí, pero no ganamos nada, está peor el trabajo que, ¿por qué mejor solamente nos dedicamos a tomar una muestra y no muchas muestras? No, bueno, lo que estamos viendo es la propiedad que estamos observando, que la media de la distribución muestral de medias es la media de la población. Y vamos a observar otra cosa, que la desviación estándar de esta distribución de datos, va a seguir un comportamiento aproximadamente normal y que puede calcularse teniendo la desviación estándar de la población entre la raíz de n. Bueno, dice, bueno, pero pues a lo mejor eso sí serviría para calcular la verdadera media, porque una de las cosas que se buscaba era siempre encontrar la media, la verdadera media. Y la desviación estándar poblacional, pues si es difícil encontrar la media poblacional, pues va a ser también igual o peor de difícil encontrar la desviación estándar poblacional, porque son dos cantidades que generalmente nunca conocemos y lo único que estamos manejando son las muestras. Pero bueno, encontramos algunas situaciones de relación, en principio, de relación. Y lo podemos dejar así. Pero, ¿qué pasa si ahora se realiza el proceso sin reemplazo? Entonces, sin reemplazo vamos a ver cuántas muestras serían. Usamos una técnica de conteo que se llaman combinaciones.
y nos da el número de conjuntos. Sabemos que son pues 4 objetos diferentes formando conjuntos de tamaño 2. Y eso se calcularía así: 4 factorial, 2 factorial, 4 menos 2 factorial. Posiblemente esta notación no la conozcan, a lo mejor ponen aquí la n mayúscula va de este lado, o a lo mejor usan la notación de paréntesis, pero bueno, es el coeficiente binomial, o el número de combinaciones, o las combinaciones que sirven para calcular cuántos conjuntos son. Entonces, que son 6. Se les ponen 6 muestras de tamaño 2. Y estas son las únicas muestras que existen. Bueno, pues ¿por qué no le aplicamos el mismo proceso? Calculamos la media y vemos si esta media que resulta de esta distribución, pues nos da la media de la población. Bueno, pues calculamos la media de 2 y 3, pues nos da 2.5. De 2 y 5 me da 3.5. La media de 3 y 7, pues, súmalos, serían 10 entre 2 y 5, etc. Son estos resultados. Aquí tienes entonces que la media de la distribución muestral, que son todos estos 6 datos, la media de estos 6 datos es la media de la población, y es 4.25. Y la desviación estándar de los datos que aparecen aquí, esto lo puedes hacer también con la calculadora, pues te va a dar 1.1087. Profe, ya acabó la clase. ¿Ya acabó la clase? No me diga. Bueno, ni modo. Sí, 1:30. Bueno, vamos a seguirle con los problemas. Estos eran para apoyar la tarea, pero tenemos clase el miércoles, ¿no? Digo, el viernes. El viernes. Y ahí esperemos que ahí los voy a apoyar con la tarea, para que con los problemas que estamos haciendo. Bueno, nos vemos, hasta luego. Tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Igual, profe. Y hasta luego, hasta luego.